Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Energía Latam. A ver, hoy vamos a tratar de develar qué va a pasar con el precio de los combustibles. Vaya tema, ¿no? En los próximos meses. Es un punto importante en la batalla contra la inflación y por eso nos preguntamos cuánto van a aumentar la nafta y el gasoil. Hoy todos estamos con ese inconveniente. Cada vez son más caros en dólares, eso está claro. Sin embargo, petroleras y refinadoras no están conformes. Hay más incógnitas, podemos decir, que certezas. Pero también te vamos a contar sobre un cambio que es inminente y que va a impactar en el surtidor. Se van a calcular de otra manera los impuestos específicos sobre estos productos. Y te anticipamos una consecuencia de ese cambio. La nafta y el gasoil ecológicos van a aumentar más que los otros todavía. Por eso quédate y de esta manera te vamos a explicar cómo y por qué, con la ayuda de un especialista, nuestro invitado Daniel Redondo, qué es lo que va a pasar con la energía en nuestro país. Así estamos arrancando Energía Latam. Bienvenidos. Ya está planteado el tema de esta noche con muchas preguntas que probablemente te hagas en tu casa, ¿no? Una de ellas, ¿cuánto vas a gastar para llenar el tanque? ¿Va a haber nafta suficiente o energía suficiente? ¿Qué pasa en los países vecinos? Bueno, de todo eso y mucho más vamos a hablar. Acordate que nos interesa mucho también el ida y vuelta permanente. A través de nuestro WhatsApp lo podemos hacer al 54 911 3122 4168. Le doy la bienvenida a Cledis Candelaresi. Hola Cledis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, permíteme presentar a nuestro invitado, el ingeniero Daniel Redondo. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. Bienvenido. Le cuento a la gente que Daniel trabajó 30 años en la petrolera ExxonMobil. También fue secretario de Planeamiento Energético en el gobierno de Mauricio Macri. Tiene una amplia experiencia en temas de downstream petrolero, que es la actividad de refinar petróleo para producir combustibles y también generar su comercialización. Hacemos una apreciación, como siempre, general con Cledis y después ya empezamos a preguntarte. ¿Te parece? Bárbaro. Cledis, todo tuyo. Vamos con nuestras placas. Bueno, a ver, el gran misterio, develar el gran misterio, ¿qué va a pasar con el precio de los combustibles hacia adelante? Primero, vamos a decir qué pasó en el último año. Y en el último año, el precio de los combustibles, estamos hablando de nafta y gasoil en todas sus categorías y calidad, aumentó. Aumentó en dólares. Ajá. Ahora, ¿qué va a pasar? Esa es la foto. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Vamos a tratar de aportar algunos elementos para hacer especulaciones con fundamentos. Pero lo primero que cabe decir es que no hay nada pautado. No hay lo que técnicamente se denomina un sendero de precios que te indica cuándo y cuánto pueden incrementarse. Ahora, vos fíjate que no hablamos de baja. Claro. Hablamos exclusivamente de subas porque en el horizonte local lo único que puede haber son aumentos. Y que no podemos ni proyectar ni plazos ni números. No con precisión porque hay decisiones que son coyunturales que influyen en los precios de los combustibles, pero no hay un camino determinado de cuánto y cuándo va a aumentar. Bien. Decíamos, a ver, si tenemos algunos números para mostrar respecto a qué pasó en el último año con el precio de los combustibles. Decíamos, en dólares, ya no vamos a pensar en pesos. En dólares subieron. Subieron alrededor de un 12% promedio en el último año. Pero ¿qué pasó en ese mismo lapso con el petróleo? A ver, combustibles versus petróleo. ¿Qué aumentó más? Estamos hablando de los precios en Capital Federal. Bien. Ese es un estimado, ese es un trabajo de Colatina. ¿Cuánto aumentó en dólares? Entre 10 y 15% según se trate de nafta, gasoil y el premium o el otro. ¿Qué pasó al mismo tiempo? Y ahora vamos a ver por qué nos estamos fijando qué pasó en el petróleo, que es el insumo básico para la producción de combustible. El Brent, que es el que se toma como referencia en Argentina, aumentó un 60% en dólares. Es decir, esto que muestra que hay un divorcio de lo que pasa dentro de las fronteras del país con lo que pasa fuera de la frontera del país. Si eso es conveniente o es pernicioso
para la economía local, bueno, será motivo de otro debate, pero por lo menos tengamos presente que esta es la situación. Otra cuestión que vale la pena señalar es que una parte del precio de los combustibles son impuestos, pero no nos vamos a referir al IVA o a ingresos brutos, que son impuestos generales, sino a dos impuestos que son específicos, que gravan exclusivamente los combustibles. El impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos y el impuesto al carbono. Esos impuestos acá, estamos en vísperas de un cambio que es muy importante. Parece un tecnicismo difícil de interpretar, sin embargo, tiene consecuencias bastante llanas y las va a tener en el surtidor. Estos impuestos son una suma fija que se tienen que ajustar por inflación. ¿Qué pasó? En los últimos, tienen que ajustar por inflación cada trimestre. En los últimos trimestres ese aumento por decisión oficial no se aplicó. El impuesto está congelado. Si hoy vos ajustaras el impuesto por inflación, ese impuesto, no es todo el precio, pero ese impuesto aumentaría un 51%. Claro. ¿Cuál es el cambio que está en ciernes y que el gobierno va a instrumentar? O a través de una ley o a través de un decreto de necesidad de urgencia, que es muy factible que ocurra esto, una ley que va a tener algunos puntos tributarios, algunas disposiciones tributarias referidas a toda la industria, que recogen cosas del presupuesto que no se aprobó el año pasado y algunas otras cosas de la ley para estimular la producción de hidrocarburos. ¿Pero terminaría impactando en el bolsillo de los argentinos? Absolutamente, absolutamente. ¿El que va a cargar nafta? La idea, por supuesto, porque la idea es que pase ese impuesto, que hoy es una suma fija que se ajusta por inflación, claro, a ser un porcentaje. Si hoy se aplicara ya mismo esa ley, el impuesto aumentaría un 25% según el proyecto que se está analizando. Los ejercicios matemáticos indican que no vamos a empezar a entrar en la alícuota de cuál es la alícuota, que es diferente porque sería mayor el impuesto para las naftas que para el gasoil y mayor para los carburantes verdes, tal como vos decías en la apertura. Entonces, en la foto, en este momento, habría un aumento un poco menor. La gran incógnita, que es lo que trataremos de velar en el transcurso del programa, es qué va a pasar después, de ahora en más, cuando ese impuesto, que hoy es una suma fija, se transforme en un porcentaje y siga ya no lo que pasa con la inflación en la Argentina, sino el valor que tienen los combustibles en la Argentina. Bueno, ya mismo empezamos preguntándole a nuestro invitado, Daniel, después de esta apreciación global. La primera pregunta que hay de Maduro, ¿no? ¿Qué consecuencias podría traer esta modificación impositiva? Bueno, primero vamos a ver si se da. De todas maneras, la realidad es que los impuestos en Argentina a los combustibles son relativamente bajos en relación a los impuestos que tienen vecinos como Chile o Uruguay. Ni hablar comparados con los impuestos que hay en la Unión Europea. Así que no hay duda de que los combustibles van a aumentar en Argentina. Hay una gran diferencia en el precio interno del petróleo con el precio internacional y hay una gran diferencia en los impuestos que pagamos. Ahora, Daniel, aún en este contexto de pauperización general, en donde no alcanza la plata y en donde el que tiene un auto hoy por ahí ni lo saca porque no puede cargar nafta. Bueno, la modificación del sistema de cálculo de los impuestos a los combustibles lo que trata es de asociar el impuesto a lo que es el combustible real, el petróleo. Sí, sí. Entonces, en realidad, cada vez que aumente el petróleo, va a aumentar el impuesto. Inexorablemente. O sea, inexorablemente, es un porcentaje. La ley que rige ahora, que fue una ley que se pasó en la administración anterior, divide, por un lado va el precio del petróleo y por el otro van los impuestos. De tal manera, es cierto que los impuestos van no con el tipo de cambio, sino con el costo de vida. Claro. ¿Sobre qué combustibles tendría efecto? No, esto tendría efecto sobre todos los combustibles automotrices, o sea, es todas las naftas, todos los gasoil. Claro. O sea, no tendría efecto sobre el gas natural comprimido, en principio. Bien. Sí, ahora, perdón, Daniel, para contener el precio de los combustibles creo que hay dos caminos. O se contiene el precio del insumo básico, que es el petróleo, o se contiene como pide la industria, porque las empresas muchas veces han reclamado que para que haya menos presión en el surtidor,
sea el Estado el que resigne impuestos. No, y esa era la idea de la reforma anterior que dijo, bueno, una cosa es el precio de los combustibles y otra cosa son los impuestos, los cuales los fija discrecionalmente el gobierno. Es más, el año pasado el gobierno discrecionalmente decidió no ajustar los impuestos a los combustibles. Por eso los combustibles no subieron tanto como debieran haber subido. Pero esa fue una manera de evitar que el precio suba mucho en el surtidor sin tocar de el ingreso o la renta de las productoras o refinadoras. Y eso es algo que se usa en todo el mundo. En Italia, por ejemplo, cuando el precio del petróleo sube porque Rusia invadió Ucrania, lo que hacen es, bueno, va a subir el precio del combustible porque subió el petróleo, Claro. bajo un poco, lo que llama el government take, digamos, los impuestos los bajan un poco durante un tiempo. Después, cuando vuelva a bajar el precio del petróleo, van a subir los impuestos. Ahora, ¿sería posible que en Argentina haya, en el supuesto caso, hoy hay un divorcio entre el petróleo, el barril de petróleo es más barato acá que en el mundo? Si hubiese un maridaje, ¿sería posible que en Argentina los combustibles suban cuando el precio internacional del petróleo sube, pero que bajen cuando el precio internacional del petróleo baja, como ocurre en otros países? Porque acá las bajas nunca se producen. Estamos hablando siempre de bajas nominales, nunca se producen, tenemos inflación. Claro. Somos un país medio distinto al resto del mundo. Ahora, el sistema de cálculo de los impuestos a los combustibles que permite divorciar el precio del petróleo de los impuestos no es el propuesto ahora de porcentaje. Es el sistema de que los impuestos son montos fijos que define el gobierno discrecionalmente. Claro. Ahora, Daniel, ¿qué pasó con los precios de los combustibles en los países vecinos, no sé, tales como Uruguay, Paraguay, Chile? Y subieron. O sea, y por eso no falta gasoil. O sea, la realidad es que los países vecinos, tanto Chile como Uruguay, como Paraguay, son netos importadores. Ellos importan petróleo, importan combustible y obviamente en el surtidor los precios de los combustibles reflejan el mayor precio de crudo. Si uno va a Uruguay o va a Chile, bueno, tenés que andar en patineta porque en auto es imposible andar. Ahora, algo que nosotros pudiéramos haber evitado, y esto lo hablamos desde que comenzamos el programa, ¿no? Si hubiese habido una política de Estado a largo plazo, por ejemplo, para el desarrollo de vaca muerta. Sí. Bueno, los precios altos no son populares. A nadie le gusta que el precio del combustible sea alto. Sin duda. Ahora, tienen 2 o 3 beneficios que son importantes si uno mira el largo plazo. O sea, los precios altos de crudo promueven la producción de petróleo crudo a nivel local, los mayores precios de gas natural promueven que se explore, que se hagan gasoductos, que se llegue al mercado con más gas natural y también promueven el ahorro, promueven la eficiencia. En definitiva, si queremos un mundo más verde, menos emisiones de gases de efecto invernadero y demás, los precios bajos no promueven eso. Los que promueven un mundo mejor, más verde, una transición energética, son los precios altos. Bueno, pero uno puede invertir en la casa en paneles solares Sí. si el precio del combustible, si el precio del gas es alto. Claro. Si no, no vale la pena. Perdón, Daniel, pero en las discusiones internacionales también lo que se ve es que la preocupación verde puede ser una prioridad de países desarrollados, que son los que ya contaminaron y llevaron el mundo a esta situación de cambio climático, pero países como Argentina, que todavía tienen un tramo de su desarrollo, tendrían derecho a tener otras políticas y aprovechar la riqueza de sus propios hidrocarburos, postergando el objetivo verde. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que ese es el discurso de gente de mi edad. No pienso que es el discurso o lo que quieren la gente joven, los que van a mandar en el mundo dentro de 20 años. Me parece que hay que aceptar de que por más de que no somos culpables, en algún momento tenemos que tomar acción. Hay que hacer la transición. Y tenemos que encarar la transición, quizás atrás, quizás sin sacrificar el desarrollo, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un desarrollo económico. O sea, esto no está en contra de preservar el medio ambiente. Claro. Ahora, es una extensión del razonamiento sobre los impuestos, digamos. Los impuestos, a nadie le gustan los impuestos altos. En las economías nuestras los impuestos son una manera de redistribuir la riqueza. Paga el que más consume y el que puede pagar.
Así que esa es una decisión del gobierno que es muy importante. Y que el impuesto sea un porcentaje sobre el precio del combustible, ¿no estaría en esa línea? No, absolutamente no, porque en la medida que el precio del crudo suba, va a subir el impuesto. Va a ser una decisión atada a qué pasa con el precio internacional de crudo. Sí. Ahora, nosotros hoy en día tenemos en el mercado local un crudo que vale $65 por barril. El mercado internacional está a 110. Bueno, todos los analistas no hablan de que se mantenga en 110. No va a haber una guerra o una invasión de Rusia a Ucrania todos los años. Claro. En algún momento va a tener que bajar. Ahora, tampoco va a bajar al nivel de 60. Todo el mundo está hablando de que va a mantenerse alrededor de 80, 90. Una utopía, claro. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros es cómo ajustamos, digamos, el mercado local y lo ponemos más cerca del mercado internacional. Pero el problema es que cuando, perdón, ¿no? Sí. Que yo insista con eso, no hay, yo no tengo claro que haya habido una época de paralelo y que los combustibles siguiesen el mismo ritmo del crudo del mercado internacional, respetando las subas y respetando la baja, con distintas políticas, con distintos gobiernos, en distintas coyunturas. Bueno, se trató en el 2015. Antes de eso, el antecedente que hubo fue el antecedente de la desregulación petrolera, donde en Argentina por primera vez aparecieron carteles de precios en las estaciones de servicio. En este país no había carteles de precios y no había competencia sobre precios. Ahora es cierto. Ahora, no es un problema de los combustibles. Tampoco ha habido un país con una economía normal en los últimos 20 años. Ojalá tuviéramos nada más que el problema de los combustibles, los precios, los impuestos. No, claro. Tenemos otros problemas. Sí, o sea, sí. la gente que estamos en energía tendemos a pensar que si se resuelve energía, se resuelve todo. Bueno, no es así. Es utilizando un eslogan de algún político, digamos, o muy común, diría, sin la energía no se puede, pero con la energía no es suficiente. Claro, ¿eh? pero O sea, además es verdad, la energía es un punto muy importante, pero no es la única, ¿cómo diría? No es la única variable. Los indicadores de todos los demás países que nos rodean han mejorado, Sí. salvo los nuestros, y si querés en la región, Venezuela, y si querés salir del continente, 5 o 6 países más. Pero en realidad es Argentina el problema. Después hablamos de su clase dirigente, de lo que ha pasado en los últimos, no 20, en los últimos 50 años, etcétera. Pero la realidad, si uno tiene que editorializar sobre por qué estamos así, tiene que caer inexorablemente en el tema de la política y de los políticos que nos han gobernado mayoritariamente en los últimos tiempos. Ahora, ¿podemos ir a una frase, sí? Es de Teófilo Lacroze, que es CEO de Raízen, de la compañía Raízen, que dice: tenemos que tener más crudo para procesar en Argentina e importar menos. ¿Esto se puede dar en la práctica? Sí, no hay ninguna duda. Y es más, el petróleo crudo es lo más rápido que podemos conseguir. Viniendo de lo más grande a lo menor, digamos. Claro. Argentina es un país que tiene 4 recursos naturales increíbles y solo ha desarrollado uno a medias. Nosotros tenemos el campo, que está desarrollado bastante a nivel internacional, tenemos la minería, tenemos la energía y tenemos la pesca, que podríamos desarrollar a nivel internacional. Y te agrego uno, el agua, tenemos agua también. Y el agua, pero Sí. digamos, estas 4 Sí. no hemos llegado a ser capaces de ponerlo a nivel internacional. Perdón, Daniel, más allá de la riqueza geológica de Argentina, me parece la frase de Lacroze está apuntando a esa disputa que hay siempre de si el petróleo que se produce hoy, si va a abastecer el mercado interno, que es una prioridad definida por la política oficial, no se exporta si el mercado interno está satisfecho o si se puede exportar. El problema de esta coyuntura, algunos dicen, a ver si coincidís, que hay petróleo que se está exportando cuando en realidad hay refinerías como Shell, Raízen es licenciataria de la marca, digamos, que necesitan petróleo. Entonces no lo pueden comprar dentro del país y lo tienen que salir a importar a un precio mayor. Bueno, pero, ¿está dándose ese problema? ¿Que se exporta mientras hay necesidad insatisfecha dentro del país? Yo tengo 2 comentarios al respecto. Primero, si vos producís petróleo y
cuando lo exportás te pagan $100 el barril y cuando lo vendés localmente te pagan 60, vos vas naturalmente a intentar exportarlo. Okay. O sea, de vuelta, tenemos un problema de que los precios locales están muy por debajo de lo que deberían ser. Pero hubo épocas en las que los precios locales estaban por arriba. Está bien, pero nadie hace la cuenta, todo el mundo mira el hoy. Yo creo que es un error pensar en el que hay que producir petróleo para autoabastecerse. Desde hace 50 años en Argentina hablamos de autoabastecimiento petrolero, autoabastecimiento energético. Eso es un error conceptual. Nosotros tenemos una riqueza que debiéramos desarrollar para exportar al mundo, para generar divisas, para generar desarrollo, ocupar a la gente que tenemos y para que este país crezca. No podemos limitarnos al autoabastecimiento. Es una autolimitación impuesta por una idea, por una ideología que nació hace 50 años. Es un error. Sí, totalmente. Sobre todo con la potencialidad que tiene la Argentina. Volviendo ahora al ciudadano de a pie. Sí. Espérame a hacer un comentario dale. nada más. El país, Argentina, en 1998 produjo 858.000 barriles por día de petróleo y consumíamos 500. Abastecíamos a Chile, exportábamos al Golfo de Estados Unidos. Hoy en día producimos 500 y consumimos 500. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Lo que pasó en el medio es que en esa época de otro presidente, del mismo partido supuestamente, pero con otra mirada económica, en esa época teníamos libertad para producir, teníamos enorme cantidad de empresas que invertían, teníamos un dólar 1 a 1, exportábamos libremente. Hoy en día hemos pasado por 20 años de intervención de gobierno y tenemos una Argentina más pequeña que produce menos y volvemos a hablar de autoabastecernos. Sí, la realidad por lo menos indica eso, ¿no? Un amigo mío diría que qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Ahora, ¿me permiten? Ahora vengo, Gledys, porque sé que querés hablar de esto. Pero nosotros salimos a la calle porque a preguntarle al ciudadano de a pie qué pasa cuando va a cargar nafta. Dice, no cargo, ya tanque lleno es un sueño inalcanzable. Empiezo a andar en bicicleta, dejo de hacer un viaje en Semana Santa porque no me da para ir, porque no puedo llenar. Esto nos decían, a ver. La verdad que es preocupante todo aumento, más cuando no viene aparejado de aumento en los sueldos. Nosotros usamos mucho el auto, tengo 3 nenas, así que bueno, hacemos muchas actividades diarias y bueno, el auto agiliza. Pero bueno, una manera de ahorrar a veces es incorporar la bici cuando estoy sola y son trayectos no muy largos. Y de esa manera, bueno, también hago ejercicio. Pero sí, la verdad que es preocupante. Estoy preocupado por el tema del aumento de la nafta porque en sí tuvimos que cancelar un viaje a visitar a la familia. Es el interior y son un cálculo más o menos que deben ser 18.000 pesos ida y vuelta, pasear, visitar a la familia y se va de presupuesto. Dos ejemplos. Gente que se comunica con nosotros a través de nuestro WhatsApp, por eso siempre te digo que es muy importante esta ida y vuelta. Cledys, ¿qué querías decir? Que el dólar, el precio como de referencia, recuerdo desde hace varios años, 20, estoy develando que soy antigua en la profesión y en la vida, pero el valor, exacto, empecé muy chiquita. El valor de referencia en surtidor era $1, esa es la expresión, $1 el litro. Ahora está más o menos alrededor de $1 el litro. Y sin embargo, cuesta a la gente común cargar el tanque. Sin embargo, empresas y consultores dicen que no es suficiente y que hay un atraso del 25, del 30%. ¿Cuál es la situación? ¿No es acaso un dólar? La situación es que los argentinos somos más pobres, así que nos cuesta mucho más cargar combustible. La otra situación es que la cuenta de que ahora está a $1 por litro es porque hay un dólar oficial y después hay una enorme brecha con un dólar supuestamente libre. La verdad debe estar en el medio. En realidad, ¿cuánto debería valer hoy la nafta o el gasoil para que esté alineado con un valor de más o menos $100 el barril de crudo? Y debiera valer 170 pesos el litro. Ese es el valor al que finalmente va. Ahora, ¿qué pasa en la realidad de los mercados? Hoy con el gasoil.
Si vos sos productor, yo tengo un amigo que estaba en La Pampa y el otro día me llama porque no podía conseguir gasoil y tiene que cosechar. Bueno, me dice, mirá, el de la estación de servicio no me vende. ¿Cómo que no te vende? Bueno, va a la estación de servicio, carga 200 litros de gasoil y se lo factura a 110 pesos, que es el precio oficial, 110, 115. Ahora le dice, no, dame otros 200. Ah, no. Eso te lo vendo a 180. ¿Al blue? Claro, porque eso está fuera del cupo que él tiene. Claro. Entonces, ¿cuál es el valor real que tiene el gasoil hoy? Bueno, está más cerca del 180. Fíjese en lo que pasa ahora con el paro de camioneros. Sí. ¿Por qué falta gasoil, Daniel? Y es una combinación de falta de planeamiento y de malas decisiones. Todo desemboca siempre. Bueno, por ejemplo, 2 ejemplos. Nosotros siempre importamos gasoil y más en esta época que hay un pequeño pico de demanda por la cosecha gruesa. Ahora, cuando debiéramos importar fue en enero empezamos a planear, hubo un paro de refinería que no debiera haber estado en marzo. Cuando fuimos a importar, resulta que el precio del crudo había subido de 80 a 110. Eso es mala suerte, pero el planeamiento no. Y el otro tema es, el año pasado modificaron la ley de biocombustibles. Nosotros teníamos una buena ley que tenía un corte del 10% de biodiesel. El oficialismo pasó por diputados y Congreso una ley y redujo a 5% el corte de biodiesel en gasoil. ¿Cuál es la consecuencia normal? Y la consecuencia es que necesito importar un 5% más. Si yo corté el biodiesel, no tiene sentido. O sea, nosotros debiéramos tener una política de gobierno de largo plazo que defina qué vamos a hacer con los biocombustibles. Bien, bueno, hemos llegado al final. Gracias, Daniel, por haber venido a nuestro programa. Cledis, como siempre, un gusto. Queremos agradecer también a ID Makeup. Acordate, podés encontrar sus productos en idmakeup.com. Siempre es un punto de referencia, creo yo, nuestro programa de aprendizaje y de mucha información para enterarnos de algo que hoy nos atraviesa a todos más que nunca, que es la energía y el problema energético que increíblemente tenemos en nuestro país. Si esto les gustó, estamos el próximo domingo, una vez más, a la medianoche por A24, en esto que es Energía Latam. Gracias por haber estado de ese lado. Chau.